Vamos a leer el verso, vamos a leer el 15 y el 14. No, el 15 y el 16, perdón. Vamos a compartir esta palabra que el Señor me inquietó toda la semana. Vamos a Efesios 5, 15 y 16. Donde el Señor, por medio del Espíritu Santo, inspira al apóstol Pablo a dar estas palabras, esta carta. Y mira lo que dice Efesios 5, 15, 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta es una palabra hermosa. Mantenga su Biblia abierta ahí en Efesios, porque vamos a tocar otros versículos también. Voy a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias por la bendición, Señor, de un día más. Algunos quizás haciendo labores, algunos trabajando, otros en sus escuelas, sus universidades, pero cada uno del que está hoy aquí, Señor, sacó tiempo para alabarte y bendecirte, Señor. Padre, hoy nos disponemos en esta hora a compartir la palabra tuya, Señor. Y permite, Dios mío, que esta palabra, Señor, traiga exhortación, edificación y consolación a la iglesia. Y que podamos retener, Señor, lo que nos toca a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esa semilla pueda germinar y dar fruto al 100%. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén, amén y amén. Caminando en luz y no en distracción. Quise poner ese título a este mensaje. Iglesia, estamos viviendo tiempos finales. ¿Cuántos lo saben? Tiempos difíciles donde el enemigo de nuestras almas ya no necesita destruir a la iglesia. Ya él se hace de otra estrategia, de otro tipo de influencia y de astucia y argucia para destruir a los verdaderos hijos de Dios, a la iglesia de Jesús. Cuando yo digo iglesia, hijo de Dios, es lo mismo. Usted es la iglesia espiritual y usted es los hijos de Dios también. Somos todos la iglesia en Cristo, en general. Ahora, él busca a estrategias para destruir a la iglesia, pero ya no como antes en la antigüedad, que agarraban a los primeros cristianos y los llevaban a las plazas y los asolaban y los mataban y los apedreaban y los desmembraban y los empalaban. Ya ahora hay muchos de los métodos que usa, aleluya, Satanás. Ya no usa ese método, porque mientras más lo trataban de matar, más se reproducían los cristianos. Así que vino una persecución tan grande contra los primeros cristianos. Empezó lo que se llamó la Inquisición del Imperio Romano en contra de los cristianos. Hace poco vimos cómo en el drama lo recreamos, lo que pasó hace 2000 años atrás, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, la semana pasada nada más. Los cristianos eran llevados a los coliseos romanos y eran metidos con los leones, con las fieras hambrientas, y eran desmembrados. Esa iglesia que surgió del sacrificio eterno de Jesucristo, esa gente no estaba entretenida. No había cine, no había casinos, no había nada de estas cosas que el hombre lo atan. No habían televisores, no habían tantas redes sociales. Los cristianos en esa época estaban enfocados en buscar el reino de Dios. Y utilicé el término casino porque hay personas, hermano mío, que están atados a la ludopatía, se llama esa adicción a los juegos de azar, aún siendo cristianos, que no debería ser. Entonces, estos cristianos primeros eran seguidores genuinos del Señor, pero mataban a 100 cristianos y de repente ya habían 1000 cristianos más. Estos cristianos estaban enfocados, estaban claritos, y que estaban aprovechando su tiempo porque los días eran malos. Ahora, ¿cómo vive la iglesia ahora en pleno siglo XXI? Muchas veces la iglesia vive aletardada y muchas veces decimos que no tenemos tiempo.
Mira, el aprovechar bien el tiempo, solamente con eso, el Señor te está diciendo que eres sabio si sabes aprovechar bien tu tiempo. Entonces hoy la iglesia estamos viviendo tiempos donde el enemigo no necesita destruirte, solo necesita distraerte. Hoy hay más entretenimiento que búsqueda del Señor. Hoy hay más redes, televisiones y radio y más música. Hay mucho más, cualquier cantidad de cosas que te entretienen. Hay mucho más ruido alrededor de nosotros que no nos permite concentrarnos en lo que el Señor quiere. Hay menos oración, hay menos santidad y mucho menos hambre de Dios. Entonces Satanás ha empezado a dividir a la iglesia, no a los inconversos, sino a la misma iglesia, a dividirlo entre un grupo que quiere buscar genuinamente su rostro y mantenerse en el espíritu, y otro que quieren estar distraídos. Esta es una advertencia. Dice en Efesios, hay otro versículo que dice: mira cómo debes andar, no como necio, sino como sabio. Dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu. Hay que aprovechar bien el tiempo, iglesia, porque los tiempos son malos. No dice son buenos, ni van a venir buenos, son malos y vendrán tiempos todavía más malos. Entonces, como iglesia, cuidadito cómo estamos viviendo los tiempos. Número uno, hay un problema. El problema, hay una iglesia que está distraída. Efesios 5, creo que 6 dice que ni siquiera las fornicaciones, y la pastora habló acerca de las obras de la carne, se deben ni siquiera aún nombrar entre nosotros. Y ahí detalla una lista de pecados que no se deberían nombrar entre la iglesia, entre los hijos de Dios. Pero nosotros muchas veces estamos en un cine, en una casa, viendo horas contenidos que dice la Biblia que ni siquiera deberían ser nombrados entre nosotros. Porque hoy en día toda serie, toda novela trae una distorsión de lo que el Señor estableció desde el principio. Siempre hay una ideología de género. ¿Qué significa una parejita gay? Antes para mí inclusión, porque ahora lo llaman inclusión. Antes para mí inclusión era un hombre o una mujer con una discapacidad física. Hoy no. Inclusión es que tienen que aceptar nosotros lo que el Señor no acepta. Desde el principio el Señor estableció un orden, varón y hembra lo creó Dios. Pero nosotros vemos en una serie donde nos metemos 2 horas, o en una novela donde nos metemos 1 hora y pico diariamente. ¿Qué vemos? Parejas, hombres quemando a las mujeres, la misma trama de toda la vida, sentado. Y Pablo dice, escucha, él dice claramente cosas que ni siquiera se debían nombrar entre ustedes, y resulta que no se están nombrando, sino que ahora también la estamos viendo. Y la iglesia tiene que despertar de lo que dije al principio. Satanás que busca entretenernos. Ojalá sí nos entreteniera tanto buscar la palabra de Dios, la lectura, la búsqueda de su palabra, la oración. Entonces, iglesia, dice que fornicación y toda inmundicia, y aún no se debe nombrar entre vosotros. Imagínense, hoy la iglesia se está descuidando. Nosotros no podemos perder el tiempo, amado hermano. Y eso se lo digo yo, que yo mismo personalmente atravesé un momento, me metí en una serie, hermano, y no paraba de ver esa serie porque estaba interesante. Pero después me puse a pensar, pero yo estoy perdiendo tiempo aquí. Y el Señor no me llamó a esto. El Señor me llamó, aleluya, a buscar su rostro de mañana, de noche, al mediodía, en todo momento. Y yo tuve que hacer un alto, porque tenemos nosotros la autoridad que el Señor delegó a la iglesia para controlar nuestras emociones. Y a veces hay pecaditos ocultos y pensamos que podemos jugar con Dios. Pregúntele al gran Sansón. Sansón es tremendo ejemplo. Mira, Sansón pensaba que la presencia de Dios nunca se apartaría de él, porque él tenía propósito dentro del pueblo de Dios.
Y era un hombre que era temido, un hombre destructor de filisteos. Era el 12º juez de Israel. Pero él pensó que nunca iba a caer, jugando, sobándole la melena al diablo. Y en ese lapso él nunca pensó que la presencia de Dios se iba a apartar de él. Y es triste, hermano, cuando la presencia de Dios se aparta de la vida de un hombre. Si usted quiere puede ver esa parte en Jueces capítulo 16. Este hombre, siendo un siervo de Dios, teniendo la unción de Dios, teniendo un propósito en Dios, terminó siendo la voluntad de él mismo. Y es necesario. ¿Cuál es el propósito de Dios? Nosotros fuimos llamados a ser luz. La iglesia de Dios hoy está sumergida. Hoy a Satanás, como dije, no te tiene que llevar a un coliseo romano. Solamente tiene que mantenerte dentro de 4 paredes, entretenido y viviendo en tus propios delitos, en tus propias distracciones. Y eso basta y sobra. ¿Para qué? Para que la iglesia sea presa fácil del enemigo. Hoy vemos, y Pablo lo dice, hay cosas que ni siquiera se deberían nombrar entre ustedes, pero los cristianos estamos entretenidos en nuestros propios pecaditos ocultos, en nuestras propias actividades y vidas llenas de redes sociales, pero vacías de la presencia de Dios. La distracción es el arma silenciosa que Satanás está utilizando en estos últimos tiempos. No te saca de la iglesia, pero te desconecta de Dios. Tú puedes estar en una iglesia aplaudiendo, cantando, como hicimos hoy con gozo, pero estar distraído y metido en delitos y pecados. Y hoy el Señor trae una advertencia. Efesios 5:8 lo dice. Dice, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No dice piensa como luz, dice anda como luz. Y si tú eres un hijo de la luz, usted lo demuestra en su accionar, en su vivir diariamente, cotidiana, todos los días. Y tiene que haber una comunión con nuestra fuente de luz, con la palabra, una disciplina espiritual, en otras palabras, y renunciar a lo que nos contamina, a las cosas que tú sabes que a Dios no le agradan y que a ti te agradan en tu carne. Usted sabe muy bien qué es lo que a Dios le agrada y no le agrada. La luz no negocia con la oscuridad. La luz expone, aleluya, las tinieblas y las echa fuera. Ustedes son luz. Y nunca un candelabro se pone por debajo de una mesa, se pone encima. Y eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. Iglesia, no estamos llamados a adaptarnos a este mundo, ni conformarnos a este siglo. Estamos llamados a confrontar nuestra vida con la palabra de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios. Porque hay un peligro, perder el tiempo en lo que no edifica. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. Ahí el apóstol Pablo nos está dando una guía, un código. ¿Qué significa rescatar, usar bien el tiempo? Significa redimirlo. Usted me dice, no, lo que pasa es que yo trabajo y yo también estoy en la universidad de noche, y así que por eso yo no tengo el tiempo. Yo quiero decir, hermano mío, que muchos de los que estamos aquí trabajamos, muchos de los que aquí estamos estudiamos, y muchos de los que estamos aquí tenemos que sacar un día, todos los días un tiempo, ¿para qué? Para estar en una comunión genuina con el Señor. No es tiempo, iglesia, de que la iglesia esté en distracciones, en cosas vanidosas, en redes sociales, o en novelas venezolanas, turcas. Ese tiempo que usted invierte ahí no vuelve, iglesia. Recuerde muy bien que el tiempo que se va no vuelve, como dice la canción. Plátano maduro no vuelve a verde, y el tiempo que se va no vuelve. Eso es una realidad bíblica, aunque nos dé risa. Hay personas que tienen tiempo para todo, pero nunca tiene tiempo para Dios, menos para Dios, iglesia. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo porque usted entiende lo que le estoy hablando. El Espíritu le está hablando a la iglesia por alguna razón. No te distraigas. Cualquier cosa que tú consideras que te agrada en tu carne, usted tiene tiempo para eso. Ir a un gimnasio, nos metemos 1 hora allá en el gimnasio. Voy a ponerme fuerte, voy a ponerme escultural. Pero en la lectura de la Biblia
Biblia, en la oración, lastimosamente a veces no lo tenemos ese mismo ánimo, ese deseo. Así que no nos echen cuento nadie del tiempo. El apóstol Pablo estaba claro, porque todo lo que estamos aquí presente no es un tema de falta de tiempo, es un tema de falta de entender cuál es la prioridad tuya. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que tener una prioridad que es la perfecta, es la que el Señor demandó, y es buscar su rostro de mañana. Oh Señor, de mañana buscaré y delante de ti esperaré. No os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución. Antes bien se llenos del Espíritu. Y él utiliza ahí más adelante esa ilustración del vino, porque en el vino hay un placer, pero dice en cual no hay disolución. Significa que es un placer que se va a disipar, que es momentáneo en tu carne. Así que el apóstol Pablo está comparando dos influencias: lo que te da el deseo de la carne momentáneo, y dos, dice antes bien se lleno del Espíritu, y dos, la del Espíritu Santo, aleluya, y te la pone así delante. ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir en tus deseos, en tus pasiones, en tus pecaditos ocultos, en las cosas que te agradan, o quieres ser lleno del Espíritu Santo de Dios, iglesia? Una persona distraída es una persona vacía, pero una persona llena del Espíritu Santo no se entretiene con la basura que nos quiere dar el mundo, la carne y Satanás. Nosotros, aleluya, sabemos, cuando te damos lleno del Espíritu, tenemos un crecimiento espiritual, entendiendo lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y por eso tenemos que estar llenos del Espíritu. Es necesario, iglesia, que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros como iglesia no podemos distraernos. Si no, pregúntele al gran Sansón, que empecé diciéndole. Sansón era un hombre que tenía la unción de Dios. Sansón fue un hombre que tenía dirección de parte de Dios, tenía una función, así como cada uno de nosotros que estamos hoy en la casa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una función en el reino de los cielos. ¿Cuántos saben eso? Que usted no está aquí de casualidad. Pero ¿qué pasaba con Sansón? Sansón se distrajo y pensó que el Señor nunca le iba a tomar su falta. Decía: yo puedo jugar, una semana me arrepiento, la otra estoy caminando con el Señor en nuestros tiempos, 2 semanas después caigo en el mismo pecadito y sigo en ese relajito con Dios, y no se daba cuenta, aleluya, que el Señor dijo: un momento, hasta aquí llegó tu tiempo. Iglesia, por algo el Señor trae un mensaje de advertencia, de que no estemos distraídos, porque puede llegar el momento donde el Señor, la presencia del Señor, se pueda ir de tu vida. Se fue de la vida de Sansón, un hombre que estaba predestinado para grandes cosas. Era un hombre conocedor, pero hacía su propia voluntad. Y aquí es donde el Señor le quiere decir hoy a la iglesia: iglesia, los días son malos, tenemos que saber aprovechar los tiempos, saber que estamos viviendo en tiempos malos, y tenemos que saber aprovechar lo que el Señor ha depositado en barro, en cofre de barro, su presencia. Esa presencia nosotros tenemos que mantenerla viva, avivando ese fuego del don de Dios, ese regalo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ya le dije, Satanás ya no busca como antes. Yo voy a poner ahora que el gobierno de Panamá va en contra de la iglesia de Jesús, y ahora le vamos a prohibir que no se reúnan. No, Satanás dice que se reúnan, es más, que vengan más, porque dentro de la iglesia hay gente que está sentada en una banca tranquilita. Ay, cuando termine este pastor, yo tengo ahora mismo que hambre. Él no sabe que yo todo el día estuve trabajando y está predicando. Corte, algunos quisieran hacer así: corta, de pastor, no. Y si él supiera las cosas realmente, yo estoy enfocado en tantas cosas en mi vida, yo tengo muchos proyectos, proyecciones. Yo sé que yo con mi propia fuerza puedo salir de este atolladero donde estoy. Yo sé ahora mismo que esta novela me está esperando. Y ahora que se está el desenlace, el pastor se está demorando.
ahora es el momento que yo quiero que él corte para salir corriendo. Hermano, distracciones. Lo más triste cuando es el final, dijo una hermana por allá atrás, y es el final, y yo estaba esperando que el bueno se casara con la buena, pero al final terminó fue casándose con la mala. Porque ahora las novelas te la van, como ya saben que la gente está aburrida de las mismas cosas, te la cambian. Pero todo eso son distracciones. Estás en la iglesia y de repente estás viendo el teléfono y te llegan mensajes de WhatsApp, o te llegan TikTok, o te llegan Instagram, y tú estás viéndola, estás en la iglesia donde debes aprovechar el tiempo porque los días son malos y tú estás enfocado en otras cosas. Eso es lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. Satanás ya no te va a venir a destruir de cualquier forma, lo que va a buscar es distraerte, y cuando consigue distraerte te va a pasar igual que Sansón, que llegó en la palabra de Dios, el capítulo quizá uno de los más tristes, cuando dice en ese mismo capítulo 16 que la presencia de Dios había apartado del hombre de Dios llamado Sansón. Tenía un propósito, todos tenemos propósito, pero no podemos permitir distraernos en medio de lo que ya el Señor sembró, porque hay una semilla sembrada en nuestros corazones, y esa semilla hay que germinar, tiene que germinar, pero para germinar usted tiene que abonarla. ¿Cuál es la semilla? La salvación, la palabra de Dios sembrada en su vida. Tiene que germinarla. Hay veces que, pastor, usted puede venir acá, yo con mucho gusto, sierva, yo voy para allá, ¿qué está pasando? No, lo que pasa, pastor, es que tengo un problemita. Sí, cuénteme, ¿cuál es el problema? Que podemos servirle, ayudarle. No, lo que pasa, pastor, es que en las noches escuchamos ruidos. Yo no estoy vistiendo, hermano, cosas que me han pasado. Escuchamos ruidos. Sí, yo estoy escuchando, pero ellas quieren, o la persona quiere que el pastor ore porque siente que el pastor tiene más poder. Hermano mío, usted es la que se está desvelando. Usted tiene que agarrar a su hijo, a su esposo, y ore y clame a Dios, pero por estar distraído piensa que es el pastor el que tiene el poder. Usted, iglesia, tiene el poder de Dios. Pero si no leemos la palabra, si no nos alimentamos espiritualmente, estamos esperando depender de la unción de otra persona, cuando cada uno de nosotros tiene una unción especial que el Señor ha derramado para la vida de cada uno de nosotros, iglesia. Y estas son cositas prácticas, pero denotan de que muchas veces estamos distraídos. Y yo les voy a decir algo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso lo dijo el maestro. El maestro estaba claro que por eso es que este no es un reino para cualquiera. Esto es un reino de valientes. Yo le estoy hablando a ustedes de que no se desconcentren, pero yo entiendo que ustedes hicieron un esfuerzo para llegar hoy, en esta noche, aquí. Entiendo eso, el maestro también lo entiende, pero por encima de ese esfuerzo hay algo más que hay que dar. No podemos estar buscando la presencia de Dios de culto en culto. Nosotros tenemos que mantener una disciplina espiritual diariamente, iglesia. Hermano, trate de hacer un devocional. Si no lo puede hacer en la mañana, hágalo en la noche, pero manténgase en una vida activa espiritualmente, porque cuando viene, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo en nuestra vida, el diablo, y él sabe cómo hacerlo. Dice: yo no tengo una iglesia. Está en la iglesia, está sentado en una banca, o ella está sentada en una banca, pero su mente está pensando en cualquier otra cosa, menos en traer su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y no podemos engañar al Señor, no lo podemos engañar, jamás. Pero hay uno que dice: bueno, yo no tengo que hacer como los tiempos de antes, ahora yo lo voy a entretener en cositas, y lo voy a hacer pensar que él tiene el control de su pecadito oculto, que él puede decirle a esa persona, si fuera el caso de que anda en fornicaciones y este tipo de pecados de la carne, que son pecados de muerte, oído, y la dejo o lo dejo, yo lo dejé. Y a las 2 semanas ya la carne, porque es la carne, te está pidiendo llamarlo de nuevo o llamarla de nuevo, y tú, hermana, Señor, ya tú sabes que yo la dejé, yo sé que yo la puedo dejar o le puedo dejar, y a las 2 semanas le está chateando de nuevo, y entra en eso, y tienen años en la iglesia con pecados ocultos, pero quieren ver la gloria de Dios en su vida.
Hermano, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos y no sabemos a qué hora sonará esa trompeta final. Y los que no están preparados, ni siquiera me van a poder contar, porque yo voy a estar ahí arriba. Yo no sé usted. Ay, pastor, ahí sí no van a poder decir que pastor, ya el pastor voló. Aleluya, ya ustedes, hermano mío, no podemos distraernos. Eso es lo que el Señor le quiere decir hoy a la iglesia. No podemos estar distraídos. Tenemos una misión y una gran comisión que cumplir. Jóvenes que están aquí, la etapa de la juventud es una etapa bastante movida. Hay muchas cosas dentro de nosotros dando vueltas. Hay muchas cosas que queremos hacer y proyecciones que tenemos y queremos hacer. Y yo quiero ser Navy SEAL, y yo quiero estar en la armada, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro, y yo quiero ser un profesional. Y eso es, hermano, aplaudible. Yo eso lo aplaudo. Pero tú nunca puedes dejar de sacar el tiempo que es de Dios por tu propia voluntad, por lo que tú quieres. Siempre tiene que estar Dios por delante. Y si Dios entonces edifica tu vida, edifica tu carrera, el Señor te va a bendecir como tiene que ser. Nunca pongas las cosas de este mundo antes que Dios. Nunca las pongas. Siempre tenemos que poner al Señor primero. Y créame que la respuesta viene atinada en el momento que Él, porque Él sabe en qué momento mandará la bendición a nuestra vida. Él sabe en qué momento, y hay veces que nosotros no tenemos ni la capacidad de hacer cosas, pero cuando menos tú piensas, el Señor te da esa capacidad, porque hay un principio de la sabiduría, y es el temor a Jehová. Y no es el miedo, es el respeto, es honrarlo con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro tiempo. Le dejo de tarea esto. Hágase una lista de sus cosas que usted hace diariamente, un solo día. No se agarre la semana, agarre un día, un lunes, y haga esa tareita. Cuando yo me paro a las 6 de la mañana, ¿qué es lo primero que hago? Cuando yo, después que desayuno, ¿qué hago? Y vaya haciendo un itinerario. Y cuando saca al final, busque dónde está su comunión con Dios, su momento de intimidad con el Señor. Hermano, yo le estoy diciendo algo que yo tuve que hacer, y me di cuenta que la intimidad mía con Dios era demasiado pequeño versus el tiempo que pasaba en todas las demás cosas. Y son tiempos malos. Así que, hermano mío, iglesia de Jesucristo, pongámonos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos ayude a mantenernos no distraídos, sino enfocados, aleluya, en ser hijos de luz.